Hola, ¿cómo están? Los saluda nuevamente Humberto Higinio de Lima, Perú. Para mí es muy grato estar nuevamente con ustedes después de un pequeño tiempo de recuperación de esta pequeña lesión que tengo y que me ha demandado algunos meses de no poder estar acá con ustedes. Pero por suerte, poco a poco me estoy recuperando y estoy aquí nuevamente con ustedes, brindándole lo poco o lo mucho que puedo ofrecerles. Ok, el día de hoy vamos a ver un tema interesante. Yo considero que es un tema interesante porque forma parte de la energía que se necesita para poder alimentar a un circuito, en este caso, o a un equipo electrónico, ¿no? Estamos hablando de una fuente de poder. Muchas veces en las fuentes de poder convencionales hacemos uso de la corriente eléctrica, en este caso la corriente eléctrica efectiva de las casas, que puede ser 220 voltios o 110 voltios de las tomas domiciliarias, dependiendo del país. Acá en Perú, por ejemplo, es 220 voltios, AC, corriente alterna. Hacemos uso de esta alimentación para poder alimentar, en este caso, a un pequeño circuito que a la vez va a servir de fuente de alimentación a toda la parte electrónica de nuestro circuito que vamos a alimentar. Nos estamos refiriendo a una fuente de poder. Muchas veces las fuentes de poder convencionales hacen uso de un transformador para poder reducir el voltaje de la línea que llega, en este caso de los 120 voltios o los 110 voltios, lo reducen a un voltaje más bajo, en este caso que puede ser, dependiendo de la alimentación, que puede ser 9 voltios, 5 voltios o 12 voltios, dependiendo, y luego lo regulan para poder alimentar y lo convierten a través de una etapa rectificadora, que lo vamos a ver luego, para poder alimentar y convertir esta corriente o este voltaje, esta energía que ingresa de 220 voltios AC, lo convierten en una alimentación de corriente continua o DC, o direct current, que ya lo hemos visto en otros videos. ¿Ok? Pero para poder reducir ese voltaje de los 220 voltios o los 110 voltios que llegan de la alimentación domiciliaria, lo que se tiene que hacer es reducir ese voltaje a un voltaje más pequeño, en este caso 9 voltios, 12 voltios, 15 o 20 o 25, para poder alimentar a la parte electrónica. Recuerden, cuando hablamos de electrónica no hablamos de voltajes muy elevados, hablamos de voltajes convencionales, que por lo general son 9, 3 voltios, 5 voltios, 12 voltios, 15 voltios, 20 o incluso hasta 50 voltios, ¿no? Dependiendo del circuito que necesitamos alimentar, ¿no? Por lo general necesitamos reducir ese voltaje, y ese voltaje, para poderlo reducir, necesitamos un componente eléctrico, en este caso pasivo, en este caso denominado un transformador. El transformador lo que hace normalmente es transforma un tipo de voltaje, ya sea elevado, reduciéndolo de un voltaje elevado a un voltaje menor, o amplificándolo o ampliándolo, digámoslo así. Por lo general, los transformadores que vienen en las fuentes de alimentación lo que hacen es simple y llanamente transformar una forma de energía a otra, es decir, reducir el voltaje, en este caso de 220 voltios, 210 voltios a 9 o 12 voltios. Pero, sin embargo, en la práctica, a veces tener un transformador ocupa mucho espacio y eso hace de que el equipo, en este caso, o el componente electrónico que vamos a alimentar, al final sea más grande, ¿no? Entonces, existen un tipo de fuente de alimentación como este tipo que vamos a hablar el día de hoy, un tipo de fuente de poder sin transformador. Es decir, necesitamos un equipo electrónico o un circuito electrónico que nos permita reducir ese voltaje de la línea de los 220 voltios o 110 voltios alternos a un voltaje menor sin hacer uso de un transformador. ¿Ok? Me estoy refiriendo a las fuentes de poder sin transformador. Esto es un tema interesante porque ya lo estamos viendo últimamente en nuestra vida diaria o cotidiana. Por ejemplo, para poder realizar o mostrarle este circuito que estoy viendo acá, este no es mi diseño por si acaso, es un diseño que lo copié de un equipo que tuve, que se me malogró, y que estuve analizando las pistas, como es este de acá. Esta era una pequeña alarma, que tiene su LED incluso acá, y de aquí pude extraer el circuito a mano alzada, que se lo voy a mostrar ahora en este pequeño video, pues bastante interesante. Ok, vamos a analizar este circuito, al mismo tiempo vamos a hacer un análisis de estos dos circuitos que los pueden encontrar en la web, que son ampliamente conocidos, pero para mí, para mi uso práctico y el que me dio mejores resultados, para mí fue este de acá, que es el que vamos a analizar, que los traje de esta placa de circuito impreso de una pequeña alarma que se vende actualmente
en las tiendas de electrónica. Como les decía, este tipo de fuente de poder sin alimentación incluso se utilizan en los cargadores de celulares. En este caso, este es un cargador de un celular USB que se conecta directamente a la alimentación de los 220 voltios, para el caso de Perú, y arroja 5 voltios continuos. Es decir, ingresan los 220 voltios alternos y salen 5 voltios continuos. Obviamente acá hay toda una electrónica, acá no ingresa un transformador, ojo, acá no hay un transformador. Por lo tanto, vamos a analizar este circuito, que para mí me considero que es un circuito bastante práctico, sencillo, fácil de realizar y no ocupa mucho espacio. ¿Ok? Entonces, vamos al análisis. Normalmente, antes de analizar este circuito, ¿qué es lo que se tiene? Voy a hacerlo con plumón rojo, porque lamentablemente los plumones azul y negro que los tenía guardados por todo ese tiempo que no estaba haciendo videos, se me agotaron. Así que me van a disculpar, pero voy a usar el plumón rojo. ¿Ok? Normalmente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una alimentación, vamos a hacerlo acá, en la parte alta, una alimentación de 220 voltios. Y lo que se suele hacer normalmente es poner un transformador. Digámoslo así, ¿no? El transformador lo que va a hacer, bueno, incluso hasta el plumón rojo me está fallando, pero bueno, es parte de hacer los videos en vivo. Acá no estoy cortando nada, me van a disculpar. Quiero hacerlo en línea, el video. Acá no hay cortes ni ediciones, es en línea todo. Tenemos la entrada de los 220 voltios, tenemos un transformador que se va a encargar de transformar, es decir, de convertir el voltaje alterno, un voltaje elevado, en este caso de 220 voltios o 110 voltios, en un voltaje más pequeño que necesitamos alimentar. Supongamos que necesitamos alimentar un circuito acá de 5 voltios. Un circuito de 5 voltios, continuos. Necesitamos tener un voltaje más y menos. ¿Ok? La alimentación es una alimentación de la línea domiciliaria alterna, que ya lo hemos hablado, una alimentación de corriente alterna. ¿Ok? Es decir, una alimentación que va cambiando en el tiempo, dependiendo del voltaje que tenemos en casa, en este caso domiciliario. Este voltaje alterno no lo podemos ingresar directamente a un circuito electrónico, porque los circuitos electrónicos no son circuitos eléctricos realmente. Los circuitos eléctricos trabajan con corriente alterna, los circuitos electrónicos trabajan con corriente continua o corriente directa. Necesitamos una manera de reducir ese voltaje y luego rectificarlo y luego filtrarlo. ¿Ok? Entonces, con el transformador lo que estamos haciendo es reducir el voltaje de 220 voltios a un voltaje más o menos que se asemeje a los 5 voltios que necesitamos alimentar para nuestro circuito. En este caso lo reducimos, supongamos, a 6 voltios. Vamos a poner acá 6 voltios. El transformador reduce el voltaje de 220 voltios a 6 voltios y a la salida del transformador lo que tenemos que hacer es rectificar ese voltaje. ¿Por qué? Porque realmente el voltaje es un voltaje que está cambiando en el tiempo. Es un voltaje alterno, sigue siendo alterno. Con un diodo, o con un juego de dos diodos, o con un puente de diodos, que lo vamos a ver luego, en otros videos cuando hagamos las fuentes con transformador. En los siguientes videos que voy a hacer les voy a explicar paso a paso cómo funciona la rectificación, pero acá les estoy dando el detalle global de cómo funciona una fuente de alimentación convencional genérica. Entonces necesitamos, a la salida del transformador lo que necesitamos es rectificar ese voltaje, de manera tal de que el voltaje ya no sea alterno, que esté cambiando en el tiempo, sino que sea un voltaje pulsante. La rectificación a través de un puente de diodos, que es lo más convencional y lo mejor que se puede hacer es hacer uso de un puente de diodos, que lo vamos a explicar luego acá, en esta parte del video, en la parte inferior. La etapa de rectificación lo que hace es rectificar el voltaje y necesitamos, acá vamos a poner un rectificador con un puente de diodos, ¿ok? De manera tal de que el voltaje ya no es 220 voltios, sino 6 voltios, pero es un voltaje pulsante. Es decir, acá la señal es alterna, acá la señal es más pequeña, porque estamos hablando de 6 voltios, sigue siendo alterna. Después del puente de diodos, lo que vamos a tener es un voltaje pulsante, porque los diodos van a entregarnos un voltaje pulsante de solamente el semiciclo positivo de la señal de la sinusoide, que lo vamos a explicar luego acá. ¿Ok? Obviamente este voltaje pulsante no se asemeja en la vida a un voltaje continuo que necesitamos para alimentar nuestra fuente de alimentación. Es decir, en este caso tiene que ser un voltaje, un voltaje pulsante, porque los diodos van a entregarnos un voltaje pulsante de solamente el semiciclo positivo de la señal de la sinusoide, que lo vamos a explicar luego acá. ¿Ok? Obviamente este voltaje pulsante no se asemeja en la vida a un voltaje continuo que necesitamos para alimentar nuestra fuente de alimentación. Es decir, en este caso tiene que ser un voltaje
que suba en el tiempo y se mantenga constante. A esto necesitamos llegar. Para poder llegar a esto, necesitamos que este voltaje pulsante, a la salida de los diodos, sea lo más continuo posible, para poder alimentar a nuestro circuito de 5 voltios continuos. Y para ello hacemos uso de una etapa llamada filtro. ¿Y cómo obtenemos un filtro? A través de un simple condensador electrolítico. El condensador electrolítico lo que nos hace es cargarse al voltaje pico de la señal de la sinusoide, es decir, a este voltaje pico de la sinusoide se carga y se mantiene constante. Y en el siguiente semiciclo se comienza a descargar y le llega el siguiente semiciclo positivo y se vuelve a cargar. Es decir, a la salida del filtro, la señal ya no va a ser así, ¿no? Sino va a ser algo así. ¿Por qué? Porque el filtro lo que hace es tomar este rizado y lo elimina. Es decir, tenemos un voltaje ligeramente parecido a un voltaje continuo. Y a partir de aquí ya podemos hacer uso o alimentar nuestro circuito convencional de 5 voltios, que para este ejemplo lo he hecho así. Pero si queremos un mejor análisis y si queremos una señal más perfecta o un voltaje más continuo, más puro, lo que podemos hacer a la salida del filtro, poner una etapa de reguladora, un regulador de voltaje. El regulador de voltaje, que puede ser a través de dos simples diodos o un simple diodo Zener, que lo vamos a ver luego, acá, en la otra parte del video, nos va a permitir regular el voltaje que ingresa hacia el circuito electrónico de manera tal de que podamos tener, en este caso, los 5 voltios o un voltaje muy cercano a los 5 voltios. En este caso, los 5.1 voltios que entrega un diodo Zener, que lo vamos a ver luego. Sin embargo, también podemos hacer uso de otras técnicas de regulación de voltaje. Podemos hacer uso de un LM7805, que es un regulador de voltaje, es un circuito integrado de 3 pines, que nos permite regular el voltaje y tener un voltaje más exacto con una mayor cantidad de corriente. ¿Ok? Pero muy semejante al voltaje continuo que necesitamos de 5 voltios. ¿Ok? Este es el análisis a grandes rasgos de cómo es que funciona una fuente de alimentación convencional haciendo uso de un transformador. ¿Ok? Haciendo uso de un transformador. El transformador lo que nos va a hacer es reducir el voltaje de los 220 voltios a un voltaje pequeño, en este caso de 6 voltios. ¿Por qué 6 voltios y no 5 voltios? ¿Por qué? Porque obviamente necesitamos más voltaje para que la etapa de regulación funcione. No podemos ponerle 5 voltios a la entrada del regulador y obtener los 5 voltios a la salida. Necesitamos tener un voltaje superior. Estos 6 voltios no van a ser 6 voltios que van a entrar al filtro. El condensador en sí lo que va a hacer es cargarse al voltaje pico de la señal de la sinusoide. Por lo tanto, su salida del condensador ya no van a haber 6 voltios, van a haber 6 por 1.4142, que es parte de la teoría de otros videos que voy a hacer por ustedes. Es decir, a la salida del condensador ya no van a haber los 6 voltios, va a haber mucho más. Estamos hablando de 7 y tantos voltios. Esos 7 y tantos voltios van a ser regulados después por una etapa de regulación o una etapa reguladora llamada, en este caso, que puede ser uso de uno o dos diodos Zener o un regulador de voltaje mundialmente conocido como el LM7805. ¿Ok? Entonces, para un tipo convencional de fuente necesitamos un transformador. Pero ¿y qué sucede? Vamos a borrar esto. Ok, hasta acá quedó claro. Pero ¿qué sucede hoy en día? ¿Qué sucede con las luces de Navidad, por ejemplo? Las luces de Navidad, esos circuitos eléctricos, que se conectan de frente a la pared, que es una pequeña cajita verde, y tienen las luces ahora ya a nivel de LED que prenden y apagan, no usan transformador. ¿Qué sucede con estos cargadores de celulares? Acá ven un transformador, no creo que exista un transformador internamente acá, ¿no es cierto? En este equipo electrónico que lo he desarmado, cuyo circuito es el de abajo, el primero que vamos a analizar, no existe un transformador, simplemente está la entrada de corriente e internamente una parte electrónica y una parte de control. No existe un transformador. Vamos a hacer el análisis el día de hoy de cómo realizar una pequeña fuente de alimentación sencilla, básica, haciendo uso de 3 circuitos, que los vamos a analizar así rápidamente, sin hacer uso de un transformador. ¿Ok? Entonces vayamos a nuestro punto 1, nuestro circuito 1, que es el circuito que yo le he sacado a mano alzada. Ojo, no es mío, no lo he diseñado yo, es parte
de un circuito, de una tarjeta de circuito de control impreso que se lo acabo de mostrar. Tenemos la entrada de 220 voltios y para ello estamos viendo que existen dos resistencias, una resistencia de 220 kiloohmios, medio watts, y dos resistencias en paralelo de 47 ohmios, 1 watt. ¿Por qué han puesto dos resistencias de 47 ohmios, 1 watt? Porque si hacemos el análisis de las resistencias, en este caso que se encuentran en paralelo, las resistencias que están en paralelos, acá va a haber un valor de una sola resistencia. En este caso 47 ohmios es el producto de las mismas sobre la suma de las mismas. Entonces acá esta resistencia pudo haber sido reemplazada por una sola de 23.7 ohmios, 23.5 ohmios. El producto de las mismas sobre la suma de las mismas, recuerden el curso que estamos llevando, la resistencia total acá es 23.5 ohmios. En este caso debería ser una resistencia de 23.5 ohmios, 2 watts, porque las resistencias están en paralelo y en este caso para este análisis y este diseño se pusieron en paralelo. ¿Por qué? Porque seguro, obviamente en la vida real no existe una resistencia de 23.5 ohmios, sino resistencias de estos valores, y menos de 2 watts con ese valor. Por eso es que se puso en paralelo dos resistencias. Acá la resistencia total es 23.5 ohmios, ojo, el producto de las mismas sobre la suma de las mismas, ¿ok? Y con un batiaje, en este caso una resistencia de 2 watts, ¿ok? En este otro de acá viene la parte más importante, el análisis más importante es este condensador de 175 400 voltios. ¿Y qué significa 175 400 voltios? 175, vamos a ver si los otros plumones me sirven. Estaba formando la imagen, pero acá este ya como que está un poco mejor, pero no quería perder el video sin irme a comprar un nuevo plumón, así que igual vamos a hacerlo. 165 400 voltios, recuerdan, de acuerdo a lo que hemos hecho en el curso, 165 400 voltios, ¿qué significa? 175 es igual a ¿cuánto? Está expresado en 175 picofaradios. ¿Recuerdan? 175 picofaradios. Y 175 picofaradios, de acuerdo a la conversión, que también hice un video al respecto, ¿a cuánto equivale? A 175, 170, y son 5 ceros, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 picofaradios, ¿no? Sería así, 175 es 1.700.000 picofaradios, ¿no es cierto? ¿Y a cuánto equivale a esto? Convirtiéndolo a microfaradios, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1.7 microfaradios. 1.7 microfaradios. ¿Y en faradios a cuánto equivale? ¿Recuerdan? ¿Cuánto equivale en faradios? Esto vendría a ser igual a ¿cuánto? 0.6, ¿no? Estamos hablando 1, 2, 3, 4, 5, 17 faradios. Este valor es el que nos interesa para el análisis. Ojo, este es el valor que nos interesa. Porque son 6 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exactamente 0.0017 faradios es lo que nos interesa. ¿Por qué en faradios? Porque en la siguiente fórmula lo voy a explicar. Necesitamos convertirlo a faradios. ¿Ok? Entonces, acá tenemos un condensador de paso o de poliéster o un condensador no polarizado. Ojo, no es un condensador electrólico, sino un condensador no polarizado de 175 400 voltios. Esto equivale a 1.7 microfaradios, y en faradios la conversión es esta, 0.00017 faradios. ¿Ok? Este condensador está en paralelo con una resistencia. Bien, y luego tenemos un puente de diodos. Le he puesto un puente de diodos porque es una forma más segura de hacer una fuente de este tipo de alimentación. Recuerde que acá estamos hablando de 220 voltios. Y quieras o no, si nosotros tocamos este punto de acá o este punto de acá, en donde está la línea de alimentación, nos vamos a electrocutar. Ojo con ese detalle. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de circuitos. ¿Por qué? Porque el voltaje, básicamente,
lo que se está reduciendo es la cantidad de corriente y todo el voltaje va a caer sobre el condensador, que lo voy a explicar en estos momentos. Entonces, si nosotros tocamos este punto o este otro punto, nos vamos a electrocutar. Más no acá, si tocamos el punto positivo o el negativo, que lo vamos a ver luego. Acá ya no, porque el voltaje ya se redujo por el condensador. Ojo con ese detalle, tener mucho cuidado cuando hacemos uso de un transformador. El transformador ya se redujo, en este caso a los 6 o los 9 voltios alternos, y ese voltaje lo vamos a recibir, pero no va a hacer daño. Sin embargo, si nosotros tocamos acá, en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, hacemos tierra, o en este punto hacemos tierra y nos vamos a electrocutar. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de circuitos, mucho cuidado. Por eso es que hago uso de un puente de Dios, que el puente de Dios nos va a permitir aislar hasta cierto punto por la conducción de los diodos, que lo vamos a analizar en estos momentos, y de manera tal de que si tocamos la carga, nunca nos vamos a electrocutar. Vamos a recibir la corriente va a ser mínima, porque ya ha sido reducida, sin embargo, no nos vamos a electrocutar. ¿Ok? Entonces, vayamos al análisis. ¿Cuál es la peculiaridad de tener en este circuito un condensador y no otra resistencia? Cuando hemos hablado en el curso de electrónica, que estoy haciendo por ustedes del condensador, hemos hablado que el condensador se comporta de una manera cuando es alimentado con corriente continua y de otra manera cuando se alimenta con corriente alterna. Cuando hablamos de corriente alterna, todo componente eléctrico o electrónico tiene una cierta resistencia. ¿Okay? Cuando hablamos de corriente alterna, en continuo también sucede lo mismo, obviamente, pero el condensador se comporta de una manera u otra, de manera distinta, cuando es alimentado con continuo o con alterna. Cuando hablamos de corriente alterna, y esto lo hemos hablado, el condensador, cuando lo alimentamos con corriente alterna, el condensador tiene una resistencia interna que se denomina reactancia capacitiva. Ojo con este detalle, vamos a borrar la parte superior, vamos a hacer en la parte inferior, una reactancia capacitiva llamada XC. Una reactancia capacitiva XC. La reactancia capacitiva es la capacidad que tiene el condensador a oponerse, produciendo una resistencia a la corriente alterna. Ojo con ese detalle. La reactancia capacitiva es la resistencia que ofrece un condensador al paso de una corriente alterna. Y la reactancia capacitiva está expresada por la fórmula 1 sobre 2pi FC. 1 dividido entre 2pi FC, en donde pi vendría a ser 3.14, es la constante, una variable. F vendría a ser la capacidad, la frecuencia de la línea, en este caso para el Perú es 50 Hz, 60 Hz. 60 Hz. En otros países, en Estados Unidos es 50 Hz. Y C vendría a ser la capacidad expresada en faradios. La capacidad expresada en faradios del condensador, a este valor, entre este valor, nos va a expresar la reactancia capacitiva del condensador expresada en ohmios. ¿Por qué en ohmios? ¿Por qué? Porque nuestro valor lo hemos convertido de microfaradios a faradios. Recuerden, siempre, cuando hablamos de fórmulas matemáticas, siempre hay que, para calcular los valores, o qué sé yo, lo que necesitamos es siempre, casi siempre, y lo mejor para evitar confusiones, convertirlo a su unidad, nunca los múltiplos o submúltiplos. Si tenemos el valor en kiloohmios, queremos sacarlo en ohmios, siempre es lo más importante sacarlo en su unidad, en ohmios. Si tenemos en microfaradios o en picofaradios, lo convertimos a faradios. ¿Ok? Bajo esta fórmula, acá tenemos que sería 1 sobre 2 por 3.14, que es pi, por la frecuencia, en este caso que es 60 Hz, la frecuencia de Perú, 60 Hz, 60 ciclos por segundo, por la capacidad en faradios que vendría a ser 0.001, ¿no? Acá vendría a ser 0.00, son 5 ceros, ¿no? 3, 4, 5, 17. Y este valor, de acuerdo a lo que manda mi tablita, que ya lo tengo acá, y ya he hecho el valor aparte, estamos hablando de 1561.13 ohmios. Es decir, a esta frecuencia de 60 Hz,
con una señal alterna de 220 voltios, el condensador tiene una reactancia capacitiva denominada XC, con una frecuencia de 60 Hz, tiene una reactancia capacitiva o una resistencia interna de 1561 ohmios, es decir, tiene una reactancia capacitiva de 1.5 kiloohmios aproximadamente, convirtiendo. ¿Ok? Este es justamente el detalle de este circuito, ¿no? Su reactancia capacitiva, si bien es cierto, es la misma a una cierta frecuencia, por la fórmula, pero justamente esta reactancia capacitiva es la que va a determinar la capacidad del condensador de ponerse a esa corriente eléctrica que circula. ¿Ok? Y justamente este tipo de circuitos, lo más importante es justamente está acá, ¿no? En la capacidad que tiene el condensador de oponerse a esa resistencia. ¿Ok? Entonces, igual podemos calcular la resistencia completa. Si acá sabemos que es 1.5 kiloohmios y acá es 220 kiloohmios, el producto de las mismas sobre la suma de las mismas, tenemos un valor acá, y acá ya sabemos que el otro valor es 23.5 ohmios. Suma los dos valores y tenemos un valor cercano igual a 1.5, cerca de 1.6 kiloohmios, que es la resistencia completa de este circuito. ¿Ok? Entonces, el kit acá es conocer básicamente el valor de ese condensador. El condensador y el voltaje, obviamente. Estamos hablando de 220 voltios, acá es un voltaje de 400 voltios. No vas a ponerle al condensador un voltaje de 110 voltios, 50 voltios, lo vas a quemar y esto va a explotar. Ojo con ese detalle. El condensador tiene que tener un voltaje superior al voltaje de la línea, en este caso 400 voltios. Recuerden, los condensadores en paralelo siempre se van a cargar al voltaje pico de la señal de la línea, en este caso los 220 voltios. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la facultad de estas dos resistencias en serie? La facultad de estas dos resistencias en serie es que, obviamente pudo haber sido una de 23.5, 2 watts, como les decía anteriormente. La capacidad de estas resistencias es limitar la corriente en serie por el condensador. Es decir, el condensador, su reactancia capacitiva, más la resistencia de acá de 23.5 ohmios, que es el total del paralelaje, ambas resistencias van a soportar todo el voltaje o la diferencia de voltaje que va a llegar acá. ¿Ok? Entonces, la capacidad del condensador de su reactancia capacitiva más la resistencia que está en serie acá, la suma de estos dos valores es la que va a soportar toda la diferencia de voltaje que necesitamos a la salida. Ojo con ese detalle. Por eso es que esas resistencias son de 1 watts cada uno, debió haber sido de 2, ¿no? Como les decía al inicio. Ahora, ¿qué función cumple esta otra resistencia? Esta otra resistencia en paralelo al condensador, ¿qué puede hacer? Ya lo hemos explicado. Una resistencia en serie a un condensador, como en este caso, es una limitadora de corriente. Una resistencia en paralelo a un condensador, ¿qué puede hacer? Es una resistencia de descarga. El condensador se carga en el primer semiciclo positivo de la señal y luego se descarga por la resistencia. Cuando hay un más y acá hay un menos, el condensador se carga, circula la corriente por acá, lo vamos a analizar luego, y cuando llega el siguiente semiciclo, el condensador se descarga por esta resistencia. Luego cambia de polaridad, menos, más, el condensador se carga en ese sentido, y cuando llega el otro semiciclo positivo, el condensador se descarga por la resistencia. Esa es la función de esta resistencia, por eso que su valor es de menor vatiaje. Acá lo más importante son estos dos componentes, la resistencia que está en serie con el condensador. ¿Ok? Entonces, pero analicemos cómo es que funciona esto. Todo circuito necesita una carga. ¿Ok? Todo circuito necesita una carga. En este caso una carga RL, que le he puesto una carga ficticia, RL. La L viene de load, de carga. Una carga ficticia. Cuando llega el primer semiciclo positivo, vamos a hacerlo así. Vamos a hacer el análisis. La corriente va a circular en este sentido. Llega a los diodos, acá. En ese sentido, este diodo, y hemos hablado, no va a conducir porque está polarizado inversamente, pero este acá le va a llegar un positivo, por lo tanto el diodo de acá va a conducir. Conduce este diodo, llega acá, sigue siendo positivo, este diodo es positivo acá, este diodo es su ánodo, su cátodo, perdón, y el cátodo del diodo está polarizado inversamente, este diodo no va a conducir, entonces la corriente va a circular en ese sentido, ¿no? Viene por acá, como no puede llegar por el diodo, va por la carga. Llega la carga, alimenta la carga,
regresa por acá, en este sentido, llega a este punto, sigue siendo positivo. Ojo, llega a este punto. Tiene que buscar un punto negativo, perdón, acá. Por lo tanto, no puede llegar al polo positivo del diodo, porque la corriente va siempre a buscar el lado opuesto, es decir, los electrones van a buscar, en este caso, estamos hablando del sentido convencional de la corriente, van a buscar el punto más negativo, y el punto más negativo no es este de acá, sino es este de abajo. Por lo tanto, al llegar acá, el diodo de abajo va a conducir y retorna por el negativo. Este es el análisis que se tiene que hacer cuando hablamos de diodo. Es decir, en el primer semiciclo positivo, conduce este diodo de 1 y de 2. Es decir, los diodos que están en paralelo, si se fijan, de 1 y de 2. Cuando hablemos del siguiente semiciclo, cuando es más y es menos, es decir, el sentido inverso, la corriente circula por acá, llega a este punto, a ese punto inicial, acá es positivo, este diodo está polarizado inversamente, por lo tanto este diodo no va a conducir porque está en sentido inverso, la corriente va a circular por acá, llega al diodo de 3, llega a este punto, sigue siendo positivo, pasa para arriba, no puede ir porque el diodo está polarizado en manera inversa, por lo tanto sigue por la carga, regresa por acá, llega acá, y en este punto no puede buscar obviamente el polo positivo, tiene que buscar el polo negativo. La corriente polariza a este diodo en sentido positivo y acá va a conducir el diodo de 4, ¿no? Llega por acá, sigue por acá y sigue su camino. Es decir, el diodo en el primer semiciclo, en el positivo arriba y negativo abajo, conduce de 1 y de 2. En el siguiente semiciclo conduce de 3 y de 4. De manera tal que el condensador siempre está cargando en ambos semiciclos, tanto en el positivo como en el negativo. Pero justamente su reactancia capacitiva es la que va a soportar todo ese voltaje de corriente, realmente. La reactancia capacitiva es la que va a permitir reducir el voltaje de los 220 voltios a un voltaje más o menos más pequeño. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a suceder con esto? En la vida real, esta resistencia no es, esta es para el análisis, ojo. En la vida real, lo que tenemos que hacer acá es poner un regulador de voltaje. Lo que les hablaba, ¿no? Y para ello hacemos uso, vamos a ver si nuestro pulmón nos ayuda, creo que sí, hacemos uso del famoso diodo Zener. El diodo Zener. Si queremos un voltaje de 5 voltios continuos, o sea, DC, el diodo Zener lo que nos va a permitir es, en este caso le voy a poner un diodo Zener de 5.1 voltios, porque los diodos Zener no se manejan con voltajes exactos 5, ¿no? Hay de 5.1 y hay valores así con puntos, ¿no? Con puntos decimales. En este caso vamos a poner un diodo de 5.1 voltios. Si ponemos un diodo a la salida de esta fuente de alimentación sin transformador, el diodo Zener lo que va a permitir es regular el voltaje obteniendo entre sus bornes 5.1 voltios y la diferencia del voltaje va a caer exclusivamente en esta sección. Es decir, los 115 voltios o 112 voltios, dependiendo de la línea que llegue, perdón, los 215 voltios, si 220, 215 voltios, van a llegar exclusivamente en este condensador. El condensador y estas resistencias que están acá van a limitar el voltaje y más aún la corriente que circula por el circuito. O sea, si nosotros medimos con el multímetro, en la práctica como vamos a hacer, medimos el multímetro acá el voltaje, toda la alimentación, todo el voltaje, la diferencia de voltaje va a caer acá, exactamente en el condensador. Y una pequeña diferencia va a caer acá. Pero gran parte, o casi todo el voltaje, la diferencia va a quedar acá en el condensador, en su proceso de carga y descarga, limitada obviamente por la corriente. Ahora, ¿cuál es la gran desventaja de este circuito? Es que este circuito, al obviamente no tener un transformador y tener una alta reactancia capacitiva del condensador, con los valores que le hemos dado, en base a esta fórmula que hemos dado abajo, la reactancia capacitiva del transformador lo que va a hacer es limitar mucho la cantidad de corriente. Por lo tanto, este tipo de circuitos
Ojo con el detalle, solamente se tienen que usar para circuitos, para alimentar circuitos con una alimentación de corriente muy pequeña, ¿no? Estamos hablando del orden de los 100 miliamperios aproximadamente. Pueden hacer uso, por ejemplo, utilizarlo como máximo 100 miliamperios, es decir, podemos alimentar circuitos como los cargadores de baterías que utilizan 100, 200 miliamperios, hay unos que están más optimizados. Podemos hacer uso de pequeñas alarmas convencionales que ya las venden, como les decía, y en fin, alimentar LEDs. Pueden hacer este tipo de fuente de alimentación sin transformador, se pueden utilizar para alimentar PIC, los PIC, ampliamente conocidos, que son circuitos que estamos haciendo y que hemos hecho y que vamos a seguir haciendo. O alimentar LEDs, los LEDs soportan 20 miliamperios como mínimo. Pueden alimentar un juego de LEDs o pequeñas alarmas convencionales con este tipo de circuitos sin hacer uso de un transformador. ¿Ok? Entonces, pero no solamente es el Zener, ojo, es el Zener, y en paralelo al Zener obviamente necesitamos un condensador. Acá, un condensador, en este caso un condensador que puede ser 1000 microfaradios, 16 voltios. Es decir, tenemos, este es el circuito final, ¿no? Una resistencia de 220K, megawatts, un condensador de 175, que vendría a ser algo así de 1.7 microfaradios, 400 voltios. Necesitamos dos resistencias en paralelo de 1 watts cada una, en este caso de 47 ohmios cada uno, un puente de diodos de 1 amperio, ojo, un puente de diodos de 1 amperio convencional. En este caso, para alimentar una fuente de 5 voltios necesitamos un diodo Zener de 5.1 voltios. Y para filtrado, lo que les hablaba del filtraje, un condensador electrolítico. Ojo la diferencia, acá es un condensador de poliéster o un condensador de paso para corriente alterna. Acá es un condensador electrolítico que soporta una polaridad, un más y un menos, de 1000 microfaradios como mínimo, 16 voltios. Este voltaje va a depender, obviamente, de lo que tengamos acá, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer uso de una fuente de 10.2 voltios, por ejemplo. Si yo necesito una fuente de 10.2 voltios, ¿qué hago? A la salida de acá le conecto dos diodos Zener en serie. Así, ¿no? Acá, en vez de ponerle uno, le pongo dos diodos Zener en serie. Y lo que estoy haciendo es 5.1 voltios más 5.1 voltios. El voltaje total acá a la salida es 10.2 voltios continuos, regulados. A la salida le pongo obviamente un condensador electrolítico, en este caso que también puede ser el de 16 voltios. Eso es para aumentar el voltaje. En este caso necesitamos tener 10.2 voltios, una alimentación de una fuente de 10.2 voltios por decirles, pero con la misma cantidad de corriente. La diferencia, ¿qué sucede si yo necesito mayor cantidad de corriente? Por ejemplo, si este diodo Zener me da 500 miliamperios y yo necesito darle 1 amperio, lo que hago es poner dos diodos Zener en paralelo, ¿no? Dos diodos Zener en paralelo. Dos diodos Zener en paralelo, ambos me dan los 5.1 voltios, pero estoy sumando la cantidad de corriente que necesito. Ojo con este detalle, no alimentemos circuitos con mayor cantidad de corriente que los 100 miliamperios. Recuerden esto, esto puede llegar a 100, 120, de repente hasta 150 miliamperios, no más. Si su circuito va a necesitar mayor cantidad de corriente, este circuito no te va a servir. Justamente la limitante es esto, el condensador, ¿no? Pero ¿para qué? Al menos nos va a servir mucho cuando hagamos circuitos con el manejo de los PIC. ¿Ok? Entonces recuerden, la reactancia capacitiva que está en función a la capacidad y a la frecuencia de línea es la que, resumiendo, es la que nos va a permitir reducir el voltaje y la corriente de línea que ingresa y que pasan por el puente de diodos, son rectificados, son regulados por en este caso por un diodo Zener, o puede ser un regulador de voltaje cualquier otro, y finalmente filtrados por un condensador. ¿Ok? Es decir, el diodo Zener, que vamos a ver luego, que es un regulador de voltaje, el diodo Zener, lo que nos permite es regular el voltaje al voltaje que necesitamos, en este caso 5.1 volts. Pero la diferencia en voltaje va a pasar por los diodos, que es mínima, cada diodo consume 0.7 voltios, y la gran cantidad de voltaje, la diferencia de voltaje va a estar acá, básicamente en el condensador. Eso lo vamos a ver en la práctica cuando veamos en la siguiente parte del video.
Ok, hemos analizado el circuito 1, el circuito 2 rápidamente es parecido al circuito 1, este es otro tipo de circuito, muy parecido, este ha sido probado para 220 voltios, 110 voltios, corriente alterna. Yo debo suponer, eso no lo he probado porque no tengo 110 voltios, debo suponer que también debe funcionar, la verdad, yo creo que sí. Este trabaja con 220 voltios, 110 voltios, tiene una resistencia igual, ¿no? Acá son un condensador y una resistencia en paralelo y dos resistencias en serie. Acá el circuito cambia, al final el diseño es parecido, el análisis es parecido, un condensador de 225, 250 voltios. Ojo, si se dan cuenta el voltaje es superior al voltaje de línea. Acá vendría a ser 225, vendría a ser 2.2 microfaradios el condensador, de acuerdo a este análisis, 2.2 microfaradios, 250 voltios. Está en serie con una resistencia de 33 ohmios, igual, es como si estuviese en serie con la resistencia en este caso de 23.5 ohmios, está en serie con la resistencia de 33 ohmios. La resistencia puede ser de 3 watts como mínimo, puede también usar resistencia de 5 watts, y ambos están en paralelo con una resistencia de 100 kilo ohmios, 3 watts, que puede ser también de 5 watts. El proceso es el mismo, los condensadores, los diodos en puente de 1 amperio, y en paralelo tienen el diodo Zener, que ya lo hemos hablado, que es un regulador de voltaje 5.1 voltios, y otro condensador igual de 1000 microfaradios, 16 voltios, ¿no? El análisis es el mismo, el condensador se va a cargar a través de la resistencia, porque está en serie con esta resistencia, y finalmente una vez cargado en el siguiente semiciclo el condensador se descarga con la resistencia que está en paralelo. De la manera tal de que todo el voltaje va a estar acá y la diferencia de 5.1 voltios va a estar acá, ¿no? Ok, entonces igual, respetemos los 100 miliamperios que les hablaba como corriente máxima que puede alimentar el circuito. Y finalmente, en la parte inferior, un circuito parecido al número 2, el circuito número 3, pero acá solamente hacen uso de una resistencia y un condensador. Es decir, entra la línea de 220 voltios, un condensador de 105 vendría a ser igualito, ¿no? Es un 1 y 6 ceros, el 0 y luego 5 ceros más, que esto vendría a ser igual a ¿cuánto? A un microfaradio, ¿no? Un microfaradio, acá se utiliza el condensador de 1.7 microfaradios, perdón, acá se utiliza el condensador de 2.2 microfaradios, y acá estamos haciendo uso de un condensador de 1 microfaradio. Ojo, estos condensadores que estamos haciendo uso son de poliéster, no se olviden, o no polarizados, poliéster o no polarizados, que se utilizan en corriente alterna, por favor, no se confundan. Y el condensador de filtro sí es un condensador electrolítico que soporta corriente continua, ¿ok? De igual modo, tenemos el condensador, está en paralelo con una resistencia de 1 mega ohmio, 1 watts nada más, y el condensador se carga solo para los diodos, y en el siguiente semiciclo el condensador se descarga por la resistencia de 1 mega ohmio. Ambos circuitos los he probado, ambos funcionan, los tres son bastante buenos, pero para mí, personalmente, yo me quedo con el número 1, que es el que vamos a hacer en la práctica. ¿Ok? Entonces, después de haber analizado realmente los tres circuitos, sobre todo en más detalle el primero, y haberle dado los detalles de cómo funciona, vamos a ir a la práctica.